Bienvenidos a una vez más a un programa de este corte con ustedes. Hoy vamos a iniciar una nueva rotativa, un nuevo episodio para nosotros con Al Día. Este programa que hoy comienza en su primera edición, justamente cuando se cumplen 190 años del magnicidio, del asesinato de uno de los hombres más ilustres de la América. Estamos hablando del Gran Mariscal de Ayacucho. Y sobre este tema queremos comenzar este programa de hoy, porque es mucho lo que le debe América, lo que le debe el suelo americano y sobre todo este continente a la imagen de una figura, de un hombre que no ha sido resarcida por quienes generacionalmente le corresponde haberlo hecho. Son 190 años del asesinato de Abel de América, nuestro Antonio José, nuestro Toñito. Sucre fue un hombre valeroso, no solamente en la estrategia militar, que como ustedes saben, sus batallas liberaron la América. Fue el primer presidente de Bolivia, pero no solamente eso, sino que logró darle el perdón a quienes en batalla pudo ponerlos de rodilla, abdicar o claudicar para darle la libertad a todas las naciones que logró emancipar en su lucha por conseguir una prosecución independentista para las Américas. Hoy, a 190 años de su fallecimiento, ha sido poco lo que se ha logrado en Venezuela. Venezuela, y concretamente en nuestro estado Sucre, no tiene una casa de Sucre. No se sabe hasta hoy dónde nació Sucre, dónde vivió Sucre. Son muchos las copías, muchos los historiadores, muchos los cronistas que han hablado de la vida de Sucre, pero realmente la imagen de Sucre no se ha resarcido. Ninguno de los gobiernos, antes y después, han podido buscarle un lugar donde nació Sucre. Algunos dicen que nació en la hacienda, en una hacienda en Marigüitar, otros dicen que nació en su hacienda en Cumanacoa, otros dicen que nació acá en Cumaná. Ciertamente no ha sido resarcida la casa, el sitio, la locación de el natalicio de la vida, del origen, de la progenitura de este Sucre, de este niño que además tuvo una vida muy trágica. Sus padres todos fueron asesinados, sus hermanos, sus parientes, todo en esa crueldad que significó la guerra independentista. Sin embargo, en Ecuador, donde se supone están los restos de Sucre, que además esto forma parte también de una historia aparte de lo que significó lograr los restos de Sucre una vez que es asesinado en las montañas de Berrueco, por allá por el 1830, no ha sido posible repatriar los restos de Sucre y traerlo al Panteón Nacional. A pesar de quienes han vivido una historia, vamos a decirlo así, han tenido esa visión historicista y bolivarianista de la visual independentista de estos últimos 20 años de ignominia en Venezuela, quienes han estado en estas lides no han podido repatriar los restos de Sucre desde Ayacucho, desde Junín hasta Venezuela. Esta es una rémora que tiene la historia, que tiene Venezuela, que tienen sus líderes con este hombre que además, como lo dijo Bolívar, fue su mejor amigo, fue el Abel de América. Otro de los temas que queremos hoy en este su primer programa a tiempo es el tema de la gasolina en Venezuela. Realmente hemos dicho que es una vergüenza
que en Venezuela, país productor, creador de la OPEC, de la Organización Exportadora de Petróleo, hoy tengamos que depender de otros países, de otras latitudes, para adquirir la gasolina. Nosotros de verdad no podemos sino decir que nos da vergüenza que quienes están en el eje del mar, en este caso quienes están vinculados al tema de la gasolina en el mundo, que son productores de gasolina, de petróleo, además ubicados en el eje del terrorismo, hoy vengan a suministrarle gasolina a un país que tiene y ha tenido las refinerías de gasolina o de petróleo más importantes en América Latina, en el hemisferio, que aún mantiene una de las refinerías más de mayor connotación y significación en los Estados Unidos, como es el caso de Citgo. Y decíamos que el tema de los hidrocarburos en Venezuela realmente es una vergüenza. El régimen de Maduro ha dicho que se va a solventar el tema de la gasolina, el tema del combustible en Venezuela, y que todo va a volver a la normalidad. Pero es que hemos visto que no hay ninguna normalidad, todo lo contrario, lo que ha habido en Venezuela con relación al suministro de gasolina es anormal. Aquí se ha creado una especie de bachaquerismo sobre la gasolina. Se han creado tres precios, tres diferenciales, los que pueden comprar en dólares, los que están siendo subsidiados por el régimen y quienes además pertenecen al sector público. Bueno, hemos visto ya a pocos días de haber llegado el combustible a Venezuela, que ese fue otro tema, que si llegaba, que no llegaba, en fin, todo un problema que ha originado que muchas empresas navieras hayan sido sancionadas por los Estados Unidos porque han prestado sus embarcaciones a una nación que tiene sobradas intereses sobre este hemisferio, sobre todo en el tema geopolítico, y que están vinculados a temas del terrorismo. No lo dice Luis Carvajal, lo dice el Departamento del Tesoro y los organismos de inteligencia militar e inteligencia policial de los Estados Unidos, que valga decir, es una de las democracias referentes en el continente. Lo cierto es que lejos de crear una normalidad, lo que se ha creado es una anormalidad y ya comienzan a escucharse los comentarios, ya comienzan a escucharse los temas en relación al bachaqueo de la gasolina, donde las Fuerzas Armadas, como se ha denunciado, han comenzado a tener protagonismo porque se sigue vendiendo la gasolina bachaqueándola, que quiere decir en dólares, a quienes por razones de tiempo no han querido, digamos, hacer las colas. Hay personas, hay ciudadanos, o casi toda la ciudadanía venezolana, en el caso del estado Sucre, han salido hasta 3 noches de pernota para poder lograr llenar sus tanques de combustible a razón de 130 a 120 litros por vehículo. Esta es la realidad. Es lamentable que hoy tengamos que decir que un país que producía solo en un día hasta 1.500 barriles de gasolinas diarios, horas, hoy no se pueda ni siquiera producir no solamente gasolina, ni siquiera 800 barriles de petróleo diarios en Venezuela. Y el desmantelamiento total de toda la infraestructura petrolera en Venezuela. Esto es obra, ustedes saben de quién, de quienes han mal gobernado a nuestro país durante estos últimos 20 años. Se dice fácil, pero son 2 décadas, son varias generaciones que no han podido tener acceso a la felicidad de una de nuestros principales minerales que por más de 2 centurias o más de 1 centuria y media pudimos vivir todas nuestras generaciones como el resultado de la riqueza aurífera en nuestro país. El otro tema, para ir ya concluyendo,
tiene que ver con lo que acaba de ocurrir, el llamado acuerdo para el COVID-19. Una de las personas que fue el doctor quien asumió por la representación del gobierno interino el acuerdo en la Asamblea Nacional con el gobierno, dice, entre otras cosas, que era necesario refrendar este acuerdo más allá del tema político, porque lo que cunde sobre Venezuela es una cosa que no se sabe la significación desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista físico, de tragedia, de lo que pudiera acontecer en los próximos días en Venezuela. El informe que presentó la Academia de la Ciencia ante el Organismo Panamericano de la Salud, incluso ante los organismos hemisféricos, estamos hablando de la propia ONU, fue tan contundente que el propio régimen se tuvo que echar para atrás en torno a este tema, porque se han ocultado, de acuerdo a la información del doctor Julio Miranda, que creo que es que se llama, tuvo que echarse para atrás porque fue tan contundente que se estaba hablando hasta incluso de más de 4.000, de acuerdo a la curva de enfermos por COVID-19 en Venezuela. Es decir, estamos hablando de una pandemia, de acuerdo a este informe, que pudiera llegar a números parecidos a lo que ocurrió en Ecuador en los primeros días. Se está hablando de ocultamiento de cifras y en Venezuela no solamente que no hay respiradores artificiales, se dice incluso que en Venezuela habrán cuando mucho 100 respiradores en toda la infraestructura ambulatoria, hospitalaria. De darse una tragedia o una pandemia como ellos la están previendo en Venezuela, bueno, aquí habría una mortandad en relación a este tema del virus chino. Por eso es que se llega al acuerdo, reitero, más allá del tema político, según dicho por quienes asumieron este acuerdo. Además, una de las prerrogativas que estableció el Departamento del Tesoro para poder erogar estos recursos era, primero, que eso tenía que ser aprobado por un parlamento, y el único parlamento autorizado en Venezuela para tal fin, así dicho por el propio los Estados americanos, en este caso el Departamento del Tesoro, para poder erogar, digamos, destrancar estos recursos, que eran recursos que estaban siendo retenidos producto de algunas querellas desde el punto de vista financiero, donde Venezuela se le habían confiscado estos recursos. La única manera era que lo hiciera el Parlamento, y como en efecto el Parlamento lo aprobó. Pero otra de las prerrogativas era también el tema de quienes lo iban a administrar, y la organización americana, en este caso el Departamento del Tesoro, desembolsaba estos recursos siempre y cuando los mismos fueran administrados por unas manos más o menos sanas, y en ese sentido no se le entregaron al gobierno, al régimen de Maduro, por lo que ya todo el mundo sabe. Aquí todos los recursos se vuelven a sal y agua, se pierden, se los roban, como se robaron y atracaron todos los recursos de este Estado. Estamos hablando de más, bueno, de cifras astronómicas, los que se llevaron no solamente por corrupción o por malversación, sino porque se robaron el oro, se robaron la plata, se robaron todo. Y entonces los estados como estos no están dispuestos a entregar estos recursos a quienes no los vayan a administrar bien. Por eso es que se le da a la Organización Panamericana de la Salud. No así, dice el propio doctor, tienen alguna reserva respecto a quienes están hoy al frente de esta institución. Bueno, estos son parte de los temas que hoy quisimos tratar con ustedes. Mañana tendremos un nuevo programa igual o similar a esto. Este fue A Tiempo, con su amigo de siempre, Luis Carvajal. Deseándole que pase un día feliz, grato, feliz. Será entonces
Hasta luego.